Hoy les vamos a hablar de la investigación acción en el aula. Este es un trabajo colaborativo que hemos desarrollado con los compañeros Carlos Conde Hernández, Carmen Elena Perdomo Roa y Ginette Trujillo Bonilla. Y quien les habla, Héctor Patiño Páez. La investigación acción en el aula nace de una serie de preocupaciones, básicamente por Carl Lewin, que es el padre de esta metodología de investigación, y la preocupación principal que le nace a Carl Lewin es una crítica que realiza la investigación en torno a que la investigación en ese momento histórico buscaba específicamente analizar los problemas, explicar los problemas o los fenómenos desde una visión muy positivista. Y Carl Lewin pensaba que era también importante poder dar solución a esos problemas, que la investigación debería darle solución a los problemas, aparte de explicarlos obviamente, pero que también debería ser a buscar las alternativas de solución. Este tipo de investigación se desarrolla mucho en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, y lo que busca es comprender la realidad para poder transformarla, para poder modificarla. La investigación-acción en el aula es una metodología que trata siempre de buscar la mejora del desempeño del maestro. Pero no es un desempeño en términos cuantitativos, de números, sino es un desempeño en torno a lo cualitativo, a cómo mejoro yo mi accionar dentro del aula, cómo mejoro yo como maestro estas actividades que yo desarrollo dentro del aula y que muy personalmente comienzo a sentir de que no están dando el fruto o que no me estoy sintiendo cómodo con lo que estoy haciendo dentro del aula. Por eso, la investigación-acción trata de hacer las dos cosas al tiempo, de centrarse en el problema y pensar cómo es ese problema, describirlo, analizarlo, pero también al mismo tiempo va desarrollando unas acciones que van a permitir solucionar ese problema, darle un cauce a ese problema, controlar el problema. En el aula se desarrollan una gran cantidad de situaciones problemáticas de toda índole, desde lo pedagógico, las dificultades de aprendizaje, desde el diseño metodológico de las clases, desde el ambiente de aula, que son susceptibles de analizar, pensar y desarrollar posibles soluciones desde esta metodología de la investigación-acción en el aula. Por eso es una investigación que tiene un corte emancipatorio, hace parte de las teorías críticas, de la teoría crítica social del conocimiento, o sea que está muy ligada a toda el trabajo de transformación de las comunidades, de transformación del aula, de transformación de las instituciones y, ¿por qué no?, de transformación de la educación. También podemos hablar que esta metodología nos va a permitir identificar, como es una reflexión crítica y de autocuestionamiento, nos va a permitir también criticar nuestro accionar. Es una metodología muy autorreflexiva, o sea, que nosotros estamos siempre tratando de cuestionar nuestro accionar. No que otras personas no lo cuestionen, sino que nosotros lo podamos cuestionar, podamos pensar siempre cómo se está dando nuestro desarrollo de clase y poder buscar soluciones a eso. Por eso precisamente identifica problemas del propio desempeño del docente, pues podemos elaborar planes de mejora, de cambio, pero son personales. Esta metodología es una metodología que trabaja de manera muy específica en el ambiente del aula, y el problema del aula que yo identifico es exclusivamente del aula.
Puede que al sistematizarlo, al poderlo replicar, al poderlo difundir en la comunidad científica o en la comunidad pedagógica, pues pueda que muchas personas puedan tomarlo de referente para poder abordar sus propios problemas, pero se vuelve entonces nuevamente un problema individual y que debe abordarse, ¿sí? Puede que conservando el modelo que uno pudo trabajar, pero se vuelve un problema nuevamente individual. Y además es un problema cíclico. Entonces, la investigación, o no, no es un problema cíclico, la investigación se convierte en cíclica. O sea, yo soluciono un problema o transformo una realidad en mi aula y inmediatamente comienzo a buscar un nuevo problema que mediante la investigación-acción, mediante la aplicación de la metodología, me permita nuevamente solucionar otro problema. O sea que lo que nos encontramos es que la investigación-acción en el aula debe volverse una práctica cotidiana del aula, una práctica que siempre vamos a poder estar haciendo desde la reflexión, desde la praxis pedagógica que realizamos. Entonces, cotidiana, siempre tiene que estar vinculando la teoría y la práctica docente, o sea, no podemos separarla. De todas formas, aunque estemos analizando nuestro propio quehacer, debemos echar mano de todo el acumulado teórico que existe para apoyarnos en eso. Eh, nos convierte en sujetos de la producción teórica, nos convierte en catalizadores de los problemas y además involucramos a nuestros propios estudiantes, a nuestra propia comunidad educativa en esa solución del problema. O sea que también es un ejercicio que involucra a otras personas en la comunidad educativa. El docente entonces se vuelve un coinvestigador y un facilitador de los procesos de transformación en el aula. Muchas gracias. Principios de la investigación-acción en el aula de clase. Aquí no se trata de copiar técnicas diseñadas por alguien desconocido, sino de sistematizar rigurosa y críticamente aquello que hacemos en el aula de clase con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primer principio, el método de investigación está determinado por el fenómeno a estudiar. Sus estrategias, técnicas, instrumentos y procedimientos deben estar en sintonía con el fenómeno a estudiar. Segundo principio. El problema de investigación, análisis e interpretación, plan de acción y evaluación será descubierto por el investigador, puesto que él es quien interactúa con la situación problemática, se incrusta en lo concreto de su ámbito educativo, a él es quien afecta, de allí que nadie más que él es quien tiene la soberanía para buscar alternativas de solución. Profundizar en bibliografía referente a la IAA para romper el hielo o prevención frente a la investigación. Es necesario adentrarse en el conocimiento de la investigación-acción en el aula y esto lo hacemos mediante la lectura de fuentes bibliográficas o asistencias a algún taller. Actitud inicial exploratoria del docente investigador. Debe estar alejado de la actitud de simple técnico, de alguien que aplica procedimientos estandarizados y descontextualizados. Al contrario, se necesita conocer las situaciones concretas del aula, y no solo del aula, sino de todo el entorno que rodea el ambiente de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su docencia. Es decir, no debe caer en la trampa del positivismo cienticista que se preocupa únicamente de registros y datos que, si bien nutren el conocimiento, muchas veces queda como algo etéreo, que no impacta en el aquí y en el ahora de los actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buen día, profesores y compañeros. Soy Carmen Elena Perdomo y voy a compartir las etapas de la investigación-acción en el aula. Esta metodología es presentada teniendo como base los modelos de Lewin, Corey, Taba, Ebus, Elliott, Kemis y McTaggart. Etapas del proceso de investigación-acción en el aula.
En la etapa 1 tenemos el diseño general del proyecto. Es necesario tener un contacto de introducción en la problemática investigativa. Esto me permite realizar un esbozo de la investigación como el área de estudio, la selección de medios y recursos. La investigación-acción en el aula gira en la mayoría de los casos en torno a una metodología cualitativa con énfasis en uno de los métodos etnográfico, fenomenológico y hermenéutico. Y es importante que el docente tenga conocimiento de estos métodos. En la etapa 2 tenemos la identificación de un problema importante. Aquí se debe tratar de identificar los problemas más importantes que el docente quiere afrontar y solucionar. Aunque dentro de un aula de clase el docente puede encontrar infinidad de situaciones que pueden ser investigadas, pero debe inclinarse en la que más considere que trasciende e involucra a la institución educativa, los programas, la sociedad y sus valores. El problema debe ser muy significativo, vivido y concreto, cuya solución dependa de la operatividad del docente. En la etapa 3 tenemos el análisis del problema. Aquí se pueden descubrir las causas implícitas del problema en este análisis. Se pueden diferenciar 3 pasos. 1. Patentizar la percepción que se tiene del problema. Instaurando cómo se percibe y plantea cómo se ven los obstáculos, los factores que podrían impedir el logro de los objetivos educativos deseados. Luego se puede hacer un cuestionamiento de la representación del problema. Se hace un análisis crítico del conocimiento cotidiano, se analiza críticamente la propia percepción y comprensión del problema. Y por último, se hace un replanteamiento del problema. El cuestionamiento anterior permite la reformulación del problema. En la cuarta etapa tenemos la formulación de hipótesis. Con la formulación del problema se tiene una serie de posibilidades de hipótesis tentativas y transitorias que definen unos objetivos de acción viables, teniendo claridad en el problema. Se puede llegar a una hipótesis que tenga más probabilidad de explicar y solucionar dicho problema y en la que se debe centrar el estudio. En la etapa 5 tenemos la recolección de la información necesaria. La información necesaria la determina el tipo de problema que se está investigando y la clase de hipótesis que guía el estudio en su momento. Se utilizan 5 técnicas para la recolección de esta información, como son tomar notas en clase, hacer a través de un diario donde se escribe la observación diaria de la clase, hacer una grabación sonora o un video que permite hallar una información precisa. También se puede realizar un cuestionario que debe ser claro e inequívoco con preguntas abiertas. O por último, tener la observación participativa. Eso consiste en que un par, otro docente, nos observe nuestra clase. En la etapa 6 tenemos la categorización de la información. La información recolectada debe ser categorizada y estructurada, y esto consiste en resumir o sintetizar en una idea o concepto. La etapa 7 es la estructuración de las categorías. Esta estructuración nos ubica en una estructuración teórica, donde podemos crear una imagen, guión o modelo teórico del fenómeno estudiado. Esta teoría debe relacionarse con el contexto. Esta estructuración teórica puede irse enriqueciendo o mejorando con la experiencia y reflexión teórica, pasadas y presentes de otros investigadores. En la etapa 8 tenemos el diseño y ejecución de un plan de acción. Con la estructuración teórica se puede construir un plan de acción. El plan de acción debe marcar unos pasos. ¿Cuándo va a ser implementado? ¿Cómo? ¿Dónde? Los pros, los contras, los objetivos finales que desean lograr. Recursos y una evaluación que permita valorar el nivel del logro proyectado. Por último, tenemos una evaluación en la etapa 9, evaluación de la acción ejecutada. Para evaluar el proceso es importante responder a la pregunta, ¿los resultados del plan de acción solucionan el problema o no?
La evaluación tiene como referente los objetivos prefijados en el plan de acción y su clave consistirá en fijarse en los cambios logrados a través de la acción. La repetición espiral del ciclo, etapas 2, o sea, la identificación del problema, y la etapa 9, esa es la evaluación del problema. Con esta repetición en espiral podemos mirar con los resultados obtenidos, será posible hacer un nuevo diagnóstico. Si de pronto no solucionó el problema o tenemos que volverlo a replantear. Porque a través del conocimiento el conocimiento procede como una espiral de ciclos al estilo del círculo hermenéutico que nos habla Disney. Esto nos permitirá lograr las metas deseadas en cada investigación. Soy Ginette Trujillo Bonilla y en esta oportunidad me corresponde hablar en la exposición sobre la presentación del informe de una acción en el aula. Este es un trabajo que preocupa mucho al investigador, ya que es como confuso sin realizar la información y que sea del agrado de todas las personas, ¿cierto? Pero lo importante de la presentación del informe es que sea detallado, es contar paso a paso cada una de las actividades que se realizaron en la investigación, es describirlos, es decir, hacer un recuento, una narración de lo que se realizó desde el principio hasta el final de la investigación. Es decir, contar, por ejemplo, qué los motivó a investigar sobre esa idea, los autores que se citaron, las fuentes, las dificultades, las fortalezas, entre otras cosas. También me corresponde hablar sobre la validez y la confiabilidad de la información. Este sí es un paso bastante importante dentro de la investigación, ya que teniendo claro la validez y la confiabilidad de la información, podemos dar fe de que es un buen documento y que es confiable. Es importante tener en cuenta en este punto las fuentes que se tomaron, los antecedentes, los autores que se citaron, ya que eso nos permite darle confiabilidad al documento. También me corresponde hablar en esta exposición sobre las conclusiones. Hemos tomado como conclusiones la confiabilidad del documento. Es decir, si tenemos una buena información y de alta credibilidad, quien evalúe la investigación puede dar fe que es un excelente documento y que se puede tomar o se puede llevar como una tesis de grado, como un documento serio, un artículo, una entrevista, una revista, entre otras cosas, y que es de excelente calidad y que en ningún momento da pie a ambigüedades, es decir, que se preste para otras ideas o para información tergiversada. Gracias por la oportunidad, gracias por escuchar la exposición y que tengan un buen día. Que Dios y el universo los bendiga grande y poderosamente. Gracias y hasta pronto.